Uno a Uno. Buenas noches, yo soy Ramiro Avendaño, bienvenidos a Uno a Uno. Esta noche nos acompaña Luz María Zapata, directora ejecutiva y presidente de Junta de Azocapitales, con una historia de vida increíble, una mujer increíblemente versátil. Vamos a aprender y conocer un poco más de su vida. Luz María, buenas noches. Hola Ramiro, ¿qué más? Bien, muchas gracias. Bueno, antes de entrar a lo humano, cuéntanos un poquito, porque yo creo que nuestros televidentes no conocen qué es Azocapitales. Bueno, pero eso también hace parte de lo humano. Este trabajo es espectacular, realmente ha sido un reto maravilloso. Manejo el gremio de las ciudades capitales, 31 ciudades capitales, más la ciudad capital indígena que es Uribia, la ciudad capital afro que es Providencia y Soacha. Y es un trabajo maravilloso porque en últimas terminamos impactando a todos quienes habitan en esos 34 municipios. Bueno, ¿qué porcentaje de la población y de la economía del país representan estas ciudades? Somos el 47% de la población, el 52% del PIB, el 75% del tejido empresarial, o sea, en estas 34 ciudades hay mucho pues, por hacer, se está haciendo. Y ahora con el reto de estos mandatarios que salen, que cierren bien sus administraciones, yo además los admiro mucho porque estos mandatarios pasaron por la prueba más difícil que podíamos haber pasado y es el COVID, esa atención inmediata de tener a nuestros ciudadanos encerrados en la casa y que poderles llevar alimentos, y eso fue un trabajo muy lindo conjuntamente del gobierno nacional con los gobiernos territoriales. Y bueno, y ya esperemos que estos mandatarios electos no vayan a tener que enfrentarse a un reto como el del COVID. Tienes razón, digamos que es imposible diferenciar o separar lo humano de lo profesional, ¿no? Digamos, hay una permanente comunicación entre eso que nos hace seres humanos. ¿Cuál ha sido el reto más grande en esta asociación? O sea, para mí el trabajo es parte vital de mi vida. O sea, yo no me imaginaría levantándome por la mañana y no tener la agenda absolutamente llena de reuniones y de actividades. Y pues yo creo que de las cosas más lindas es estar en contacto con estos líderes, porque en últimas Azocapitales la conforman los líderes territoriales. Y yo diría que Azocapitales pues lo hemos evolucionado a un centro de pensamiento, pero también es, yo creo, la plataforma de los presidentes de Colombia. Si usted lo mira, en las pasadas elecciones tuvimos 7 exalcaldes de ciudades capitales aspirando a la presidencia de Colombia. Entonces yo creo que no solamente pues todo el trabajo que hacemos día a día con el Congreso, con el gobierno, con las Cortes, sino también como haciendo visibles esos liderazgos regionales. Bueno, ¿cómo una mujer con tu fuerza como líder logra liderar líderes para que consigan ellos sus objetivos y tú los tuyos? Y ahí vamos abriéndonos del mundo de Azocapitales. Tú tienes una historia variadísima, trabajaste con Julio Sánchez Cristo, has estado casada, nos contabas por ahí fuera de cámaras que estás en proceso de separación de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República. Es decir, tu vida es de una lideresa que lidera líderes y lideresas. ¿Cómo haces para ser exitosa, digamos, en un mundo de tanta fuerza, de tanto carácter y que efectivamente tus propósitos lleguen a buen fin? Pues Ramiro, mi vida naturalmente, y gracias a Dios, ha estado siempre como en contacto con una gente maravillosa, desde mi familia. Tuve un papá y una mamá, mi mamá maravillosa, siempre me hicieron creer en mí misma, me hicieron una mujer muy segura, lo soy. Y entonces después me fui, conocí a Julio, en medio de Panorama pues tuve la oportunidad de conocer muchos líderes, fui una gran amiga del presidente Alfonso López Miquelsen, estuve metida yo creo que en todas las campañas presidenciales desde Pastrana hasta hoy, prácticamente en la única que no estuve fue en la del presidente Petro porque estaba dirigiendo Azocapitales, pero la verdad pues ha sido
todo ha fluido en mi vida. No es que no haya habido momentos difíciles, por ejemplo, a mi papá me lo mataron por secuestrarlo, eso fue un momento difícil. También estuve casada con un hombre muy importante que también tuvo muchos problemas de seguridad y eso pues dificultó también, pues ha hecho que la vida sea un poco dura, pero por el otro lado tan maravillosa con tantas cosas que me ha dado, toda esa posibilidad de conocer todas estas personas, estos líderes, estos alcaldes. Entonces pues bien, fluyendo. Nos contabas eso, que arranca esto un poco desde la formación familiar. ¿Quién es Luz María Zapata? ¿Quién era cuando era niña? ¿En qué pensaba? Pues yo soy del río Tun, mi finca era al lado del río Tun, así que crecí entre guaduales, corriendo, jugando con los terneros, con los perros. Fue una niñez maravillosa. Después ya cuando terminé el bachillerato me fui a vivir a Europa, estuve viviendo en Europa 5 años y cuando regresé para irme a París, que es algo que no he hecho todavía y no he cumplido en mi vida, algún día lo haré, entonces conocí a Julio Sánchez Cristo y me invitó a trabajar en Panorama y fui la presentadora que más duró con Julio, 3 años, y yo creo que desde ahí empecé a manejar temperamentos fuertes. Pues Julio es uno de los periodistas más importantes de este país ya por muchos años, que siempre se destaca por poder hablar con quien él considera que debe hablar, tiene un olfato único, además unas habilidades que todos conocemos. ¿Qué aprendiste con Julio? Uy, muchísimo. La disciplina, la exigencia, la perfección, porque él es un perfeccionista. En ese momento Panorama pues era el programa más famoso que había en la televisión colombiana y él era bastante exigente, entonces yo creo que fue una maravillosa escuela. Además Julio pues es muy amplio enseñándole a uno las cosas y yo creo que pues diría que la disciplina, el orden, que todo estuviera bien hecho, por ejemplo la iluminación de la que estábamos hablando ahorita, tan importante para que un programa de televisión se vea también bonito, pues todo. Julio es un gran maestro. Esto es Uno a Uno y continuamos con Luz María Zapata. Continuamos en Uno a Uno con Luz María Zapata. Bueno, Luz María, ¿y cuando estuviste en Panorama trabajando con Julio Sánchez Cristo, ya eras politóloga? No. Yo justamente en Panorama me fui como involucrando en las entrevistas políticas. Yo era diseñadora de modas, yo había estudiado en Europa diseño de modas y entonces cuando llegué empecé a trabajar en Panorama y mi vida me fue llevando como a hacer las entrevistas de los políticos, terminé renunciando y empezando a estudiar ciencia política y soy politóloga después de haber sido diseñadora de modas y después de haber pasado por Panorama. Ese gusto por la política, por el análisis, por eso, ¿lo traías de antes y revivió allí o lo descubriste a través? No, eso también es de casa. Mi mamá fue concejal de Pereira, mi papá fue muy activo con la comunidad, ayudaba muchísimo a la comunidad, era como de las cosas que más lo hacía feliz en la vida, entonces digamos que en la familia la política fue natural, siempre hablábamos de eso, tuve un tío gobernador, senador y así que pues era como también parte de mi esencia y pues en Panorama como que se me daban mejor esas entrevistas políticas y ahí me fui especializando. ¿Y luego de graduarte como politóloga, seguiste ejerciendo periodismo? No, empecé a trabajar en la Fundación Buen Gobierno con el presidente Santos. En ese momento él tenía esa fundación y nosotros hacíamos un trabajo con las comunidades. Después estuve en la campaña del presidente Pastrana y después también en la del presidente Uribe. Fui candidata al Consejo de Bogotá por el presidente Uribe, pero en el 2000 obviamente el presidente Uribe todavía, a mí se me reían mis amigos porque yo les decía, les voy a presentar el próximo presidente de Colombia, que era Uribe en el 2000, me decían, a ver, está en el 0.01 y terminó siendo el presidente de Colombia 2 años después, o sea, tengo buen olfato político.
ahí estuve en esa campaña también muy activamente y por supuesto estuve involucrada en todas las campañas de Germán. Creo que confluyen aquí como 4 o 5 cosas súper interesantes y casi que en su orden cronológico es como una profunda atención al detalle que proviene de haber estudiado diseño, pero después unas importantísimas habilidades de comunicación que vienen de haber estado en el mundo de los medios, sumado con el olfato político y lo que aprendiste en tu casa, que te hace seguramente lidiar con cosas diferentes o con ser capaz de lidiar con líderes. ¿Cómo ha sido tu rol como política? ¿Tú te considerarías una política? Yo sí, me considero una mujer política, obviamente, pero también técnica. He mezclado las dos cosas. Al frente de Azocapitales he logrado mantener un equilibrio, como ahora lo comentábamos, pues yo venía de Azocapitales con un presidente de derecha y unos alcaldes de centro-izquierda. Ahora el péndulo ha rotado y estamos en un gobierno de izquierda con unos alcaldes electos de centro-derecha, y la magia de Azocapitales es que está en el medio técnicamente apoyando y siendo ese puente para que los mandatarios regionales también tengan acceso al gobierno nacional. ¿Has conocido a todos los presidentes de Colombia? Digamos, sí, prácticamente. Y has tenido cercanía política, cercanía humana, has estado seguramente en muchos momentos privados de ello. ¿Qué ha sido lo más lindo de poder estar tan cerca del poder, del oído o de la gente detrás del poder? Pues yo creo que lo lindo del poder es la posibilidad que tiene uno de ayudar. Por ejemplo, cuando era la esposa del vicepresidente de Colombia, nunca me hubiera imaginado el poder que puede tener una esposa de un vicepresidente que con una llamada pueda ayudar, y me dediqué mucho en ese periodo en el que por supuesto di un paso al costado, dejé mi trabajo, me fui simplemente a ser una ama de casa, pues de una casa muy importante, pero en últimas que allá además nos conocimos, y entonces la posibilidad de ayudar. Yo recibía siempre a la gente, la escuchaba y en la medida de lo posible pues trataba de ayudar. Bueno, y entiendo que estuviste al menos en algún nivel, en alguna postulación o tratar de correr por la vicepresidencia de la República. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad, nunca en la vida pensé que me iban a proponer algo así. Yo estaba tranquila haciendo mi trabajo. Fue muy bonito porque Roy Barreras estaba buscando en la campaña, me imagino, del presidente Petro, estaban buscando una mujer que lo acompañara a la vicepresidencia. Roy Barreras llega un día donde Juan Carlos López, el alcalde de Popayán, que eso me parece todavía más lindo porque la postulación sale de idea de un alcalde que trabajaba conmigo. Roy le pregunta, bueno, necesito una mujer de estas características, y el alcalde Juan Carlos López le dice, yo se la tengo, es Luz María Zapata. A Roy le pareció fabuloso, creo que le habló al presidente Petro, en ese momento candidato, él estuvo de acuerdo, dijo que me consultaran y yo pues dije que sí, que yo creo que estaría plenamente capacitada para eso. Y fue así y fue fluyendo. Desafortunadamente no conté con la ayuda de Germán y en eso pues obviamente yo no podía estar sola. Igual estoy feliz en Azocapitales, acá sigo y todavía tengo como 2 años y medio más hasta que tenga que volver a la reelección. Evidentemente, con lo que nos cuentas, eres una persona de mente abierta, muy flexible, porque pues nos cuentas de haber trabajado con el presidente Uribe, de estar dispuesta a acompañar al presidente Petro en su campaña como, digamos, eventual vicepresidenta. ¿Cuáles son esos factores comunes con los que tú crees que Colombia se puede reconciliar? Porque esto a mí me parece genuinamente admirable, poder tener la visión, digamos, más allá de partidismos y de egos e intereses particulares. Sí, yo creo que yo no soy apasionada, soy muy racional y me gusta es ayudar. La democracia habla y elegimos a quienes elegimos y yo creo que con esas personas tenemos que trabajar. Así que hay, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho. Yo de lo que más me encanta es el trabajo en el Congreso. Y nuestros proyectos de ley, los que impulsamos en Azocapitales, salen con el respaldo de absolutamente todas las bancadas del Congreso, desde la izquierda hasta la derecha.
Y eso es porque respetamos, entendemos que la democracia hay matices y tenemos que trabajar con todos. Y cuando usted tiene buenas ideas y las puede impulsar, no importa la ideología, yo creo que las buenas ideas por el crecimiento del país y por ayudar terminan siendo acogidas por todos los partidos políticos. Vamos a un corte de comerciales y continuamos en Uno a Uno con Luz María Zapata. Bueno, Luz María, con la cantidad de líderes que has trabajado, que creo que nadie ha trabajado con tantos líderes importantes de este país como tú. Pues tal vez no. ¿Qué has aprendido de cómo conciliar los intereses del país con tantos intereses personales? No, yo creo que, o sea, siempre todos los líderes tienen cosas en las que aciertan y desaciertos, por supuesto. Entonces, digamos que yo he sido, o sea, he podido trabajar de esta forma con matices tan distintos, es porque siempre me voy por las cosas buenas que se hacen. Y he sido muy propositiva desde los trabajos que he hecho, tanto en las licoreras departamentales, donde también tuve que lidiar mucho con los gobernadores porque pues son las rentas de las que viven los departamentos, ahora en Azocapitales, y este trabajo tan bonito de armonizar estos líderes regionales con los gobiernos nacionales, con el presidente Duque, ahora con el presidente Petro, que tengo que decir ha sido muy amable siempre con Azocapitales porque además él fue fundador del gremio. Pues entonces yo creo que lo interesante de todo es que siempre en todos los gobiernos hay cosas buenas y yo me voy por esas. Uno de los temas que tratamos de tocar en Uno a Uno es cómo nos ha afectado, cómo a todos los colombianos a distintos niveles nos ha tocado vivir la violencia, vivir la guerra, y queremos que el programa sirva un poco para encontrar los factores comunes que nos permitan reconciliarnos. Nos contabas ahora, por ejemplo, que tu padre fue asesinado. ¿Eso cómo te tocó la vida? Bueno, pues dramáticamente, porque yo creo que la figura paterna para una mujer, así como la figura paterna para la figura materna para un hombre, pues es muy importante. Mi papá era todo y lo asesinan, él no se dejó secuestrar, siempre lo había dicho, no quería dejar de vivir en la finca, pero tampoco se iba a dejar secuestrar si llegaban a hacerlo. Fue en el 2001, antes de que el presidente Uribe llegara al poder y le diera un vuelco, porque el presidente Uribe sin duda alguna le dio un vuelco al tema de seguridad que veníamos padeciendo los colombianos. Muy duro, y como usted lo decía, Ramiro, yo no conozco ninguna familia colombiana en la que de alguna forma alguien cercano no haya muerto en forma violenta, y ahí es donde debemos nosotros plantearnos qué podemos hacer los líderes frente a esto, porque somos violentos, porque nos tratamos tan mal. Y hay una cosa que yo quedé desconcertada después de la pandemia. Yo siempre pensé que íbamos a salir de la pandemia convertidos en mejores seres humanos, y tengo mis dudas. O sea, no sé si veo unas reacciones a diario tan fuertes que no sé si tengan que ver mucho con las redes sociales, de esa, por ejemplo, responsabilidad de los medios de comunicación de la que hablábamos ahora, Ramiro, en la que haya un periodismo responsable, en la que uno ayude a guiar a las personas, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer frente a los temas de seguridad y de salud mental. Quiero un poco repetir lo que te decía antes, y es que veo que eres una persona tremendamente flexible, que sabe construir en las diferencias, porque aquí entre que nos cuentas de una cosa y otra, con mucha fluidez reconoces éxitos del presidente Petro o formas de manejar las cosas del presidente Petro, reconoces éxitos del presidente Uribe, y estoy seguro que si te pregunto por el resto de los presidentes con los que has trabajado, de todos me vas a decir algo como han aportado al país, y yo creo que eso es justo lo que necesitamos, un proceso de reconciliación o de menos apasionamientos, ¿no es así? Pero, a ver, Ramiro, yo le pregunto una cosa, ¿usted no piensa que Colombia es un país maravilloso? ¿Usted no cree que Colombia ha hecho bien las cosas? Comparativamente, yo creo que Colombia es un país en el que estamos bien, claro, con muchos retos, y todo eso lo han construido todos los líderes que hemos tenido en la presidencia de la República, si es que vamos a hablar de la presidencia de la República. Entonces, yo creo que
para mejorar hay, pero también creo que los gobiernos han hecho cosas en su estilo muy, muy acertadas. Luz María, otra cosa que busca uno es inspirar. Tú eres una mujer con una trayectoria de vida increíble, con una fortaleza y una experiencia impresionante, y aquí están viéndote en este programa otras mujeres, niñas, adolescentes, que están buscando su camino. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres que arrancan su vida, estas niñas de 16, 18 años pensando en qué estudiar o trabajando, pues para llevar una vida completa y con propósito? Yo creo que sigan su instinto, que luchen por lo que crean, que así les digan que no importa, sigan adelante. Y sobre todo a mí me gusta mucho cómo ha cambiado las cosas, porque ahora las mujeres nos respaldamos mucho entre las mujeres, entonces yo creo que trabajar más entre nosotras mismas. No es que no adoremos a los hombres, por supuesto, son nuestro complemento perfecto, pero yo creo que las mujeres tenemos que aprender cada vez más a apoyarnos entre nosotras. Pues bueno, Luz María, muchas gracias por estar en Uno a Uno con nosotros esta noche. Creo que eres una líder inspiradora, le va a encantar a los colombianos conocer tu perfil y esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Bueno, tantas veces me inviten. Muchas gracias, Ramiro. Esto es Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos dentro de 8 días. Uno a Uno.